cálculo del tamaño muestral necesario para la comparación de dos proporciones. En primer lugar, para nosotros conocer qué es cómo calcular el tamaño muestral y todo eso, tenemos que definir primero qué es una población y qué es una muestra. En primer lugar, hay que definir a la población. Población se define como, se representa con la letra N mayúscula, esa es población. Si nosotros vemos la N mayúscula, es un dato poblacional X. ¿Sí? Si vemos N minúscula, en cambio es un dato muestral. Los datos poblacionales, por tanto, ¿sí? Población se denomina al conjunto de elementos del que queremos obtener resultados a los que después queremos hacer inferencia estadística, ¿no es cierto? Entonces esta población, este conjunto de elementos va a tener unas características determinadas, ¿no es cierto? Y obviamente es el objeto de estudio. Esto es la población, ¿no es cierto? Es el objetivo del estudio, estudiar características de ese conjunto de elementos. Obviamente población no solo se refiere a conjunto de personas, pueden ser, por ejemplo, quiero hacer un estudio, por ejemplo, a nivel hospitalario del número de mamografías, o quiero hacer investigación sobre algún problema con los tomógrafos, o quiero hacer una investigación sobre la especificidad y sensibilidad de, por ejemplo, la ecografía para el diagnóstico de litiasis renal o lo que sea. En este caso sería el número de mamógrafos, entonces en este caso no tienen por qué ser personas la población. Puede ser, por ejemplo, el número de mamógrafos que hay a nivel nacional en el Ecuador. En este caso no son personas, ¿no es cierto? Simplemente es un conjunto de elementos. Entonces es un conjunto de elementos con características determinadas del cual nosotros queremos obtener información, ¿no es cierto? Queremos calcular riesgos, factores o lo que sea. Esto es población. Ahora, ¿qué es una muestra? Una muestra es un subconjunto de elementos de la población, ¿no es cierto? Y es sobre la que vamos a utilizar datos para realizar la investigación. Por lo tanto, los datos provienen de la muestra, ¿no es cierto? A pesar de que las conclusiones se hacen inferencialmente a la población. Entonces, yo obviamente lo que quiero hacer es hacer un estudio sobre la población, ¿no es cierto? Pero la población, yo no puedo acceder a la población para realizar cualquier estudio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Sacar una muestra, ¿no es cierto? Sacar una muestra. Una muestra es un subconjunto de unidades de la población. Entonces, ¿para qué se saca la muestra? A través de la muestra yo obtengo datos, ¿no es cierto? Datos. Y estos datos no los puedo sacar a nivel poblacional, siempre tienen que ser a nivel muestral. Pero las conclusiones de mi estudio siempre están para la población. Porque cuando yo saco las conclusiones del estudio, por ejemplo, si hago un estudio para calcular la prevalencia de desnutrición en Ecuador, en este caso voy a tener la población, ¿no es cierto? Que en este caso es la prevalencia de desnutrición, por ejemplo, en niños menores de 5 años, a nivel de todo el Ecuador. Obviamente yo saco una muestra de ahí y de esa muestra es donde saco la prevalencia, ¿no es cierto? Pero la conclusión que yo hago es que la prevalencia de desnutrición en niños menores de 5 años es del 25%. Entonces esta aseveración yo lo estoy haciendo para la población, ¿no es cierto? La conclusión. Eso se denomina inferencia estadística, ¿sí? Listo, entonces las muestras se utilizan debido a que no se tiene la capacidad para acceder a la población. Es decir, la población se considera inaccesible. ¿Sí? Todas las poblaciones se consideran inaccesibles por múltiples razones. Por ejemplo, si yo quiero averiguar la prevalencia de desnutrición en niños menores de 5 años, en este caso, se considera esta población inaccesible por muchas razones. En primer lugar, puede haber niños que hayan nacido, que tengan menos de 5 años y que no hayan sido inscritos en el censo, ¿no es cierto? Es decir, no están cedulados. Otra razón para la que yo puedo considerar inaccesible es porque tal vez algún niño falleció y nunca fue censado en el censo de defunciones. En este caso el niño ya no existe, pero igual sigue constando como vivo, ¿no es cierto? Puede haber otra razón, por ejemplo, pueblos y nacionalidades no contactadas, obviamente inaccesible, yo no puedo acceder a los niños de pueblos y nacionalidades no contactadas. Otra puede ser porque la mamá no quiere que participe en el estudio y obviamente es inaccesible, ¿no es cierto? Entonces, por múltiples razones es inaccesible la población, ¿sí? Y siempre, por tanto, se trabaja con muestras. Entonces, una muestra tiene que ser representativa. Aquí nosotros vemos colores, ¿no es cierto?, que representan a características de la población, ¿sí? Y obviamente yo lo que tengo que hacer es sacar una muestra que tenga
las mismas características que la población. Es decir, si en la población hay el 20% de mulatos, mi muestra tiene que tener el 20% de mulatos. Si mi muestra tiene el 40% de hombres, mi muestra tiene que tener el 40% de hombres y el 60% de mujeres. Si mi población tiene el 10% de personas con capacidades especiales, mi muestra tiene que tener el 10% de personas con capacidades especiales. Y así sucesivamente. Entonces, todas las características de la población tienen que tener la muestra. Si la muestra no tiene todas las características de la población, está mal hecha la muestra y por tanto todo el estudio va a estar mal hecho. Sí, entonces es importantísimo y es crucial saber sacar una buena muestra. ¿Qué es el tamaño muestral? El tamaño muestral es el número de unidades que constituyen la muestra. Eso es el tamaño muestral, el número de unidades que constituyen la muestra. ¿Sí? Suele representarse con la letra N minúscula, como habíamos visto. ¿Sí? Versus la N mayúscula, que era para representar el tamaño poblacional, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo de yo trabajar con muestras? El objetivo es poder conocer las características de la población a través de la muestra seleccionada, lo que se denomina inferencia. Entonces, ¿cómo yo conozco las características de la población? Yo saco una muestra representativa en la que tiene que tener todas las mismas características de la población. Si tienen la muestra las mismas características de la población, yo obviamente voy a poder estudiar las características de esa población inaccesible a través de la muestra. Y por tanto, solo sacando datos de la muestra yo voy a tener una idea cómo se encuentra ese parámetro a nivel poblacional. ¿Está claro? Entonces esto se denomina inferencia. Vamos a entender mejor qué es la inferencia con un ejemplo. Precisamente inferencia estadística, que es de lo que les hablaba, es para yo extrapolar datos. Eso quiere decir inferencia estadística, extrapolar datos. Por ejemplo, si yo hago un estudio de la prevalencia de desnutrición con una muestra, por ejemplo, de 2.000 niños menores de 5 años y me sale que la prevalencia es del 25%, yo puedo extrapolar este porcentaje, ¿no es cierto?, de la muestra a la población. Es decir, yo digo que no solo en mi muestra la prevalencia fue del 25%, sino que a nivel de la población ecuatoriana, los niños menores de 5 años ecuatorianos tienen una prevalencia de desnutrición del 25%. Entonces extrapolo, ¿no es cierto?, los resultados de mi estudio a la población, y esto se denomina inferencia estadística. Vamos a poner un ejemplo. La inferencia estadística, este es un estudio de pacientes diabéticos. Dice, si nuestro objetivo como investigadores es conocer las características de los pacientes diabéticos con respecto a los factores de riesgo, a los tipos de tratamiento, a la edad, al sexo, a la calidad de vida, adherencia al tratamiento, etc., sería posible acceder a la información de todos los pacientes diabéticos que constituyen la población de estudio. Pero sí podríamos, entonces la población era inaccesible, entonces yo no voy a poder acceder a todos los diabéticos que existan de mi población para yo sacar estas características. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Accedo a los datos de un determinado número de pacientes, es decir, de la muestra, ¿no es cierto? Accedo a los datos de la muestra y a través de consultas de atención primaria en salud que obtuve, eso quiere decir que la muestra se obtuvo de historias clínicas, ¿no es cierto? Listo, entonces la muestra es n es igual a 200. Si nosotros utilizamos la información de las variables anteriores de 200 pacientes para obtener las conclusiones sobre los pacientes enfermos diabéticos, estaríamos haciendo una inferencia estadística. Entonces yo, por ejemplo, qué sé yo, de estos 200 pacientes digo que 20 pacientes también tienen hipertensión. Entonces 20 de 200 es el 10%, ¿no? Entonces el 10% de los pacientes diabéticos tienen hipertensión, pero de mi muestra. ¿Qué haría yo para hacer inferencia estadística? Yo digo que en general la población de pacientes diabéticos tiene un 10% de probabilidades de tener hipertensión, o el 10% de todos los pacientes diabéticos, no solo de mi muestra, sino de los pacientes diabéticos de la población, en este caso de las historias clínicas de un hospital X, tienen hipertensión. Eso es inferencia estadística. Extrapolar los datos muestrales a la población de referencia. Eso significa inferencia estadística. Entonces, ¿para qué me sirve yo calcular el tamaño muestral? ¿Para qué es necesario calcular el tamaño muestral? Para muchas cosas. La principal es para evaluar la factibilidad del estudio. Es decir, por ejemplo, si quiero averiguar prevalencia de desnutrición y me sale un tamaño muestral de 10.000, por ejemplo, y yo tengo un presupuesto del estudio limitado, yo no voy a poder hacer el estudio en 10.000 pacientes, en 10.000 niños. ¿Por qué? Porque no tengo los recursos.
Para ir a 10.000 niños primero tengo que tener plata, ¿no es cierto? Después recursos también en talento humano, es decir, necesito personas que me ayuden a tomar los datos, ¿no es cierto? Y entonces, por muchas razones, a veces yo no voy a poder hacer realidad mi estudio. Entonces, esto se denomina factibilidad, ¿sí? Entonces, obviamente, si el número es demasiado grande y yo tengo recursos limitados, ya no voy a poder, no es factible el estudio, ¿no es cierto? Entonces, en este caso no se va a poder hacer el estudio. Para prevenir la obtención de resultados no concluyentes, por supuesto. Si yo a pesar de que ya me dio el tamaño muestral, una fórmula matemática que vamos a ver después cómo se calcula el tamaño muestral, a pesar de que mi tamaño muestral ya me calculó la fórmula, yo por falta de recursos lo que hago es incluir un tamaño muestral menor al tamaño muestral calculado. ¿Qué pasaría aquí? Que los resultados serían no concluyentes. ¿Por qué? Porque la muestra en primer lugar ya no es representativa y en segundo lugar esta muestra es demasiado pequeña para dar resultados estadísticamente significativos. Por tanto, los resultados van a tener una mayor probabilidad de error y estos resultados obviamente pueden deberse al azar. Entonces, como se pueden deber al azar, debido a que la muestra es menor y no son representativos de mi población, los resultados son no concluyentes, es decir, los resultados son erróneos. ¿Está claro? Y obviamente la tercera es para poder concretar la hipótesis de trabajo. ¿Sí? Yo siempre cuando hago un estudio lo primero que tengo que hacer es plantearme una pregunta de investigación y plantear una respuesta a esa pregunta de investigación que es la hipótesis, ¿no es cierto? Por tanto me sirve para poder concretar la hipótesis del trabajo. Porque aquí yo voy a ver, en primer lugar, si la magnitud del efecto va a ser la esperada o no, depende del tamaño muestral. Mientras más grande el tamaño muestral, la magnitud del efecto va a ser mayor. El tamaño muestral, ¿cómo calculo yo el tamaño muestral? Hay una cosa que se denomina tamaño muestral mínimo necesario. El tamaño muestral mínimo necesario se calcula a través de la fórmula para calcular el tamaño de la muestra, así que es esta de aquí. Listo. Entonces el tamaño muestral mínimo necesario es calcular el tamaño muestral mínimo que debe ser necesario para que las conclusiones sean precisas y para obtener una potencia estadística suficientemente fuerte como para ver si los resultados son clínicamente relevantes. En este caso lo calculo el tamaño muestral mínimo necesario a través de una fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula para población finita, ¿sí? Así se denomina, población finita. ¿Qué es una población finita? ¿Cuál es la diferencia entre una población finita y una población infinita? La población finita es aquella población que yo conozco el número exacto de la población que voy a estudiar. Por ejemplo, yo quiero calcular la prevalencia, averiguar la prevalencia de ansiedad en estudiantes de la UNIANDES. En este caso es una población finita porque yo puedo acceder al registro de matriculados de tal semestre y puedo ver el número exacto de personas que están estudiando en la UNIANDES. Entonces, en este caso es una población finita. Yo quiero, por ejemplo, hacer un estudio en pacientes de VIH. En este caso es imposible conocer la población exacta de personas que viven con VIH porque la mayoría son personas que no están detectadas. Entonces aquí es una población infinita. ¿Por qué se considera una población infinita? Porque yo no conozco el número exacto de la población de la que voy a realizar el estudio. En este caso esta es una fórmula para muestras finitas. ¿Está claro? Listo. Al final me va a dar un número de muestra que yo voy a tener que incluir en mi estudio. Entonces esto se denomina el número de muestra mínimo necesario, que me va a dar la muestra. Entonces imaginémonos que es 200. Este es el tamaño muestral mínimo necesario. El tamaño muestral mínimo necesario jamás tiene que ser igual al tamaño muestral mínimo incluido en el estudio. ¿Sí? Siempre el tamaño muestral mínimo incluido en el estudio tiene que ser igual al tamaño muestral mínimo necesario calculado más un porcentaje de pérdidas. Entonces, ¿a qué es igual el tamaño muestral mínimo incluido en el estudio? El tamaño muestral mínimo incluido en el estudio es igual al tamaño muestral mínimo calculado o estimado necesario más el porcentaje de pérdida. ¿Está claro?
Entonces, ¿a qué es igual el tamaño muestral mínimo incluido en el estudio? Es igual al tamaño muestral mínimo necesario más el porcentaje de pérdidas. ¿Cuánto es el porcentaje de pérdidas? Se prevé siempre unas pérdidas iguales o superiores al 10%. Siempre. Entonces, ¿qué son las pérdidas en primer lugar? Pérdida se considera a las personas que abandonan el estudio. Eso es una pérdida. Puede ser por múltiples razones. Yo estoy haciendo un estudio y qué sé yo, salió seleccionada justo una persona y justo esa persona se cambió de domicilio y ahora vive en otro país. En este caso yo ya no voy a poder seguir haciendo el seguimiento a este paciente porque ya no está aquí, ¿no es cierto? Otra puede ser porque se muera. Obviamente puede morirse por causas naturales en cualquier momento o por causas externas, por accidentes de tránsito, etcétera, en cualquier momento cualquier persona, ¿no es cierto? En este caso si fallece obviamente ya no voy a poder hacer el seguimiento. Otra puede ser, por ejemplo, si estoy haciendo un estudio de niños, que los papás ya no quieran que el niño continúe en el estudio por cualquier razón, no sé, religiosas, culturales, lo que sea. En este caso son pérdidas, esto se considera pérdidas, ¿sí? Las pérdidas. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de pérdidas que se prevé? Siempre es ronda el 10%, entonces nosotros le vamos a sumar al tamaño muestral mínimo necesario el 10% de pérdidas. ¿Cuánto sería entonces el tamaño muestral mínimo incluido en el estudio de 200? 220. Entonces no serían 200, sino 220, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces siempre tengo que prever el 10% de pérdidas y sumar el 10% de pérdidas al tamaño muestral mínimo necesario. ¿Listo? Entonces el tamaño muestral mínimo necesario no es igual al tamaño muestral mínimo incluido. ¿Por qué? Porque hay que sumar y prever las pérdidas. ¿Cuántas son las pérdidas? El 10%. Listo. Pues ahora ya sabemos que hay que sumar el 10% de pérdidas, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo el tamaño muestral? ¿Cómo hago el cálculo del tamaño muestral? Siempre necesito yo información previa. Necesito información previa porque si nosotros vemos la fórmula, vemos aquí que necesitamos datos previos, ¿no es cierto? Por ejemplo aquí n, que es la población, esto ya sabemos que es la desviación típica al cuadrado, es la varianza, ¿no es cierto? Z al cuadrado, que es un estimado que vamos a ver después que significa, que es un error, dividido para el tamaño poblacional menos 1, que es una constante, más la desviación típica por igual el error estimado al cuadrado. Entonces esto es así se calcula. Entonces yo necesito conocer parámetros previos, ¿no es cierto? Necesito información previa. Por ejemplo aquí, en alguna de estas letras, necesito yo una información previa siempre de factores de riesgo, de lo que sea. Siempre voy a necesitar información previa. ¿Por qué voy a necesitar información previa? Imaginemos que yo quiero, qué sé yo, mi estudio lo que quiere es saber si yo quiero calcular la prevalencia de desnutrición en Ecuador. Para yo calcular el tamaño muestral voy a necesitar ya una prevalencia de desnutrición en Ecuador. Si no hay estudios sobre eso, no hay información de la prevalencia de desnutrición en Ecuador, yo tengo que poner siempre el 0,5%, es decir, el 50% como si fuera la prevalencia. Ese es el peor de los escenarios. Pues cuando yo no tengo información previa, tengo que imaginarme el peor de los escenarios. ¿Cuál es el peor de los escenarios? Que la prevalencia de cualquier cosa sea el 50%. Ese es el peor de los escenarios. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio, quiero averiguar el tamaño muestral para calcular el número de personas que consumen cannabis aquí en la universidad, en los estudiantes. En este caso, calculo el tamaño muestral mínimo necesario, le sumo el 10% de pérdidas y lo que hago es aplicarlo, ¿cierto? Pero en la fórmula siempre necesito información previa. Es decir, necesito de estudios que ya se hayan publicado sobre la prevalencia de consumo de cannabis en estudiantes de la UNIANDES, ¿no es cierto? Como no hay, entonces, ¿qué es lo que hago? Buscar información poblacional, es decir, si hay información en general de estudiantes universitarios ecuatorianos y cuál es la prevalencia de consumo. Si tampoco hay, lo que hago es ir, por ejemplo, a estudios de una universidad privada que sea muy similar a la UNIANDES, por ejemplo, la Católica. Entonces, si hay estudios de la Católica, ahí ya tengo el estimador, ¿no es cierto? Que se llama, sale que la prevalencia es del 10%. Si yo lo pongo ahí, 0.1 en la foto. Imaginémonos que no existen datos ni estudios publicados de ningún tipo
para estudiantes que sean de la UNIAN, estudiantes universitarios, estudiantes o estudiantes de una población similar a la que es la UNIAN. No existe. Tengo que imaginarme el peor de los escenarios, es decir, necesito yo poner el 0,50%, el 50% o el 0,5%, que es el peor de los escenarios, es decir, que la mitad de las personas sean consumidoras. Ese sería el peor de los escenarios, ¿no es cierto? Como dije, debemos destacar que no debe coincidir con el número de sujetos incluidos porque siempre se debe prever un porcentaje de pérdidas. ¿Cuánto es el porcentaje de pérdidas? El 10%. Aquí hay distintas maneras, distintos caminos de sacar la muestra. Distintos caminos de sacar la muestra. ¿Sí? Esto se denomina metodologías para sacar la muestra. Entonces, ¿qué es una metodología? Son los distintos caminos que yo puedo seguir para sacar la muestra. Y obviamente estos distintos caminos utilizan distintas técnicas para sacar la muestra. Entonces, la técnica es lo que hago yo para llegar al final. ¿Sí? Entonces, hay distintos caminos. Puedo ir nadando, que ahí utilizo una técnica con los brazos, ¿no es cierto?, de nado. Caminando, ya footing, puedo seguir diciendo así distintas cosas a través de las cuales yo puedo sacar la muestra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para sacar la muestra? En primer lugar, entender que la muestra tiene que ser representativa. Eso es lo primero que hay que hacer. Ya habíamos hablado al inicio de lo que es la representatividad de la muestra. La representatividad de la muestra no es más que quiere decir que la muestra tiene que tener las mismas características o tiene que ser igual en todas las características a la población. Eso es representatividad de la muestra. Entonces aquí está eso representado gráficamente. Si nosotros tenemos aquí una muestra de personas o de dibujitos, de lo que sea, aquí están pintados de distintos colores, ¿no es cierto? Si yo saco solo los amarillos, ¿será representativa? Por supuesto que no, ¿no es cierto? Tiene que ser literalmente la misma proporción de cada uno de los colores en mi muestra también. Es decir, si el 20% son azules marinos, el 20% de mi muestra tiene que tener azul marino también. Si el 50% son amarillos, mi muestra tiene que tener el 50% de muñequitos de amarillo. Entonces eso es representatividad de la muestra. Que todas las características de la muestra sean iguales a las características de la población. ¿Para qué? Para yo conocer características poblacionales solo a través de la muestra. Y obviamente sacar conclusiones poblacionales solo a través de la muestra. Cuando vamos a seleccionar una muestra debemos conocer cuál es el tamaño que debe tener y cómo vamos a seleccionar los diferentes elementos que componen esta muestra. Sin embargo, el tamaño dependerá de los recursos que dispongamos para realizar el estudio. ¿Qué quiere decir esto? Yo nunca puedo incluir una muestra menor al tamaño muestral mínimo necesario más el porcentaje de pérdidas, jamás. Lo que sí puedo hacer es incluir un número mayor, es decir, si a mí el tamaño muestral me da que es 220, yo jamás voy a poder incluir una muestra menor a 220. Esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque simplemente me va a dar resultados no concluyentes y resultados no estadísticamente significativos. Es decir, resultados que pueden deberse al azar y no precisamente a las características que componen la población. Entonces, yo no puedo incluir jamás una muestra menor a 220, pero puedo incluir una muestra mayor a 220, por supuesto. De hecho, mientras mayor sea el tamaño de la muestra, mucho mejor. ¿Sí? Pero obviamente va a depender de los recursos que dispongamos. Si yo tengo recursos ilimitados, obviamente yo voy a coger un tamaño de la muestra enorme porque tengo recursos y puedo costear el estudio. Pero si tengo recursos limitados, obviamente escogeré solo 220, ¿no es cierto? Entonces imaginemos que yo quiero hacer un estudio en la UNIANDES, como dije, en 3.000 estudiantes y mi muestra me sale 220. ¿Yo podría incluir una muestra menor a 220 estudiantes? No. ¿Puedo incluir una muestra de 2.000 estudiantes? Si tengo la plata, por supuesto, mucho mejor, porque 2.000 estudiantes, ¿qué es mucho más parecido a la población que es 3.000 estudiantes? ¿Una muestra de 2.000 estudiantes o una muestra de 220 estudiantes? Una muestra de 2.000 estudiantes, ¿no es cierto? De hecho, se acerca mucho a 3.000. Como está más cerca, obviamente es mucho más cercano a la realidad y los resultados van a ser mucho más precisos. Por tanto, mientras más grande sea el tamaño de la muestra, más nos aproximaremos a su valor real en la población y, consecuentemente, tendremos conclusiones mucho más precisas. ¿Está claro? Mientras mayor sea el tamaño muestral, mucho más precisas, mucho más
poder estadístico va a tener la conclusión y por tanto mucha más certeza, ¿no es cierto? Y mucho menos error va a tener esta conclusión. Entonces vamos a tener distintos tipos de muestreo. Entonces, distintos caminos para llegar al mismo fin, ¿no es cierto? Que es sacar la muestra. Yo puedo seguir distintos caminos para sacar esas 220 personas. Yo lo puedo hacer de muchas formas. Y esto se denomina muestreo o técnicas de muestreo. Entonces, los métodos para seleccionar una muestra dependen principalmente de los recursos disponibles, de los tipos de elementos que componen la población. Habíamos dicho que la población no solo es humanos, ¿no es cierto? Pueden ser población de cualquier otra cosa, pueden ser incluso objetos de estudio, ¿no es cierto? Los muestreos pueden ser probabilísticos y no probabilísticos, ¿sí? Los más fiables son los probabilísticos. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Un muestreo probabilístico es aquel muestreo en el que interviene el azar, y un muestreo no probabilístico es aquel en el que no interviene el azar, ¿sí? Entonces la principal diferencia está en que el muestreo probabilístico, como interviene el azar, todos los participantes de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Eso es un muestreo probabilístico. Un muestreo no probabilístico, por tanto, no todos los participantes tienen la misma probabilidad de ser elegidos y por tanto aquí no interviene el azar. Esa es la principal diferencia. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Yo quiero rifar algo. En este paralelo, qué sé yo, un 10 en el examen final. O 3 10 en el examen final. Entonces yo puedo regalar los 3 10 en el examen final de muchas formas, ¿no es cierto? Puedo hacerlo probabilísticamente y no probabilísticamente. No probabilísticamente, ¿cómo sería? Simplemente a los que me caen bien digo, tú tienen 10 y punto, y se acabó. Eso es no probabilístico, aquí no interviene el azar. Y no todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. De hecho, unos tienen más probabilidad de ser escogidos que otros porque a mí me conviene, ¿no es cierto? Porque yo quiero. Ahora, si yo quiero regalar 10 al azar, en este caso tendría que ser un muestreo probabilístico. ¿Qué es lo que podría hacer? Asignar a cada uno de los estudiantes un número y después meterlo en una tómbola. Una tómbola es esa cosa que se gira cuando nosotros jugamos al bingo. Eso es una tómbola. Entonces yo asigno un número a cada estudiante, meto los números en la tómbola y saco 3 números al azar. En este caso, obviamente, el azar es el que determina. Todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos, ¿no es cierto? Y en este caso, esta es una técnica de muestreo probabilístico. ¿Está claro cuál es la diferencia? El azar es la diferencia. En la probabilística interviene el azar y todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos, y en lo probabilístico todos los contrarios. No interviene el azar y obviamente hay datos de la población que tienen mucha más probabilidad de ser escogidos. Entonces tenemos distintos tipos de muestreo no probabilístico, en los que no interviene el azar. Tenemos el muestreo incidental o por conveniencia, el muestreo por cuotas y el muestreo en bola de nieve. Vamos a explicar cada uno de ellos por separado. En primer lugar, el muestreo incidental o por conveniencia, sí, es el más sencillo y económico de todos los métodos de muestreo. De hecho, es tan sencillo que lo acabé de explicar ahorita. Ese es el muestreo aleatorio. Pues un muestreo aleatorio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todos están con las matrículas legalizadas? Sí, seguro. Nadie tiene problema. Digo, doctor. Después no hay que, si estábamos y no sé por qué no somos ni no. Después al final del semestre. No, ya el lunes paso lista y el que no esté, disculparán nomás, ¿no? Se enojarán. Ya la avisada no mata. Gente. No mata. Solo. Así que, tú también estás en la lista, ¿no? Pero han tomado prueba en el Congreso. Prueba. Sí, avisaron. No, voy a tomar prueba, de hecho. Creo que este era el caso, ¿no es cierto? No, ya tienen menos de un 10 por estar en la ponencia. ¿No eres el curso que estuvo en la ponencia? Sí, Por eso te estoy preguntando. A ellos les voy a tomar prueba. No, bien que me hace acuerdo, no me había acordado. Ya, pues entonces en efecto, Dale, güey. Listo, entonces es el método más sencillo y más utilizado. Es tan sencillo como lo que expliqué. Yo asigno un valor
a cada participante y después meto en una tómbola y saco al azar los valores, ¿no es cierto? Esto es muestreo aleatorio. Sí, se basa en la selección de los miembros disponibles y accesibles a la población objetivo. Me equivoqué. Ya, estaba explicando este es el que estaba explicando, perdón, ese es un probabilístico. Vamos a empezar por los no probabilísticos, perdón, les pido disculpas, me equivoqué, tuve un lapsus brutus. Listo. En este caso, el primero es muestreo incidental o por conveniencia. Es un no probabilístico porque no interviene el azar, ¿no es cierto? En este caso, es el más sencillo y económico de todos los métodos de muestreo. De hecho, lo acabé de explicar, fue el primer ejemplo que puse, en el que yo, simplemente porque a mí me caían bien las personas, por conveniencia mía, yo regalaba los 10 a esas personas determinadas, ¿no es cierto? En este caso, puede ser por cercanía también. Por ejemplo, si yo quiero averiguar la prevalencia de desnutrición en niños ambateños, y por ejemplo yo vivo en Huachichico, y yo voy a ser el investigador principal, y a mí, porque me conviene a mí, porque me queda cerquita, solo saco niños que estén cerca de Huachi, ¿no es cierto? Solo niños, y saco la muestra de ahí. En este caso es por conveniencia. A mí me conviene porque está cerca, y saco solo la muestra de ahí. Obviamente esto tiene problemas con la representatividad de la muestra. ¿Por qué tiene problemas con la representatividad de la muestra? Seguramente, si yo voy a Ficoa no voy a tener los mismos niños que en Huachi ni de chiste, ¿no es cierto? Entonces, en este caso hay problemas con la representatividad de la muestra. ¿Por qué? Porque en Ambato existen áreas rurales, áreas urbanas, niños pobres, niños con ingresos altos, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y probablemente en Huachi no existan las mismas características de esos niños. Probablemente vaya solo para un lado o para el otro. Y en este caso hay problemas con la representatividad. ¿Por qué? Porque estoy escogiendo porque a mí me conviene, ¿no es cierto? Probablemente la población en general ambateña sea muy distinta a la población que solo reside en Huachi, y este es el problema de la representatividad. Pero esto es por conveniencia, sí, es el primero. El segundo es muestreo por cuotas. Este muestreo por cuotas es muy fácil de entender. Sobre todo se hace en estudios donde es difícil captar personas para incluir en mi muestra. Por ejemplo, yo quiero averiguar, hacer un estudio en consumidores de cannabis. Si yo hago una encuesta y pregunto ¿quién consume cannabis? Todos van a decir yo no. Entonces aquí yo no voy a poder sacar una muestra ni de chiste, ¿no es cierto? Porque nadie va a ser consumidor. Entonces aquí no puedo yo hacer un estudio porque ninguna persona va a querer participar. ¿Qué es lo que se hace? Conozco a alguien que consume cannabis, entonces voy a esa persona y le digo por favor quiero que participes en un estudio, no sé si estás interesado, y esa persona va a decir sí, quiero participar en su estudio. Y a esta persona le digo oye, no, de pronto no conoces más estudiantes que consuman y que también quieran participar en el estudio, y esta persona va a decir sí, yo conozco 2 compañeros que están en tal paralelo y quieren participar. Les pregunto a estas personas, ¿quieren participar? Sí, vienen al estudio. A estas personas también hago lo mismo. Les digo, oye, ¿conoces otras personas que consumen y que también quieran participar? Sí, tengo 2 amigos. Y esta persona va llamando más personas y más personas y más personas. Esto es muestreo por cuotas, ¿sí? Es muy parecido al muestreo por bola de nieve, y por eso no voy a explicar el muestreo por bola de nieve para no causar confusión. Pero es muy parecido al muestreo por cuotas, y en bola de nieve tiene más o menos la misma lógica. Y se usa sobre todo para estudios de este tipo, que digo que son cosas que se consideran tabúes, sobre todo, cosas sexuales, cosas de consumos de sustancias, comportamientos sexuales que sean mal vistos o cosas así. En este caso, este tipo de muestreo es el ideal, porque si yo pregunto, nadie va a tener, por ejemplo, si yo quiero averiguar algo de alguna conducta sexual que sea normal, nadie va a tener esa conducta sexual si yo pregunto. Entonces, por muchas razones yo no voy a poder hacer otro tipo de muestreo que no sea este. Entonces, este se usa específicamente para este tipo de circunstancias que son un poco penosas para las personas. Ahora tenemos los muestreos probabilísticos. Los muestreos probabilísticos, en cambio, son aquellos muestreos en los que interviene el azar. El muestreo aleatorio simple es el primero, es el que expliqué, ¿no es cierto? En el que todas las personas son seleccionadas al azar y por tanto todas las personas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, ¿no es cierto?
Esto es muestreo aleatorio simple. Se seleccionan las muestras al azar de los elementos que forman la muestra. Como cualquier elemento de la población puede ser seleccionado, todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, ¿no es cierto? Este sistema puede darse a través del empleo de una tabla de números aleatorios o mediante una computadora generadora de números aleatorios. Esto es la lógica de la tómbola. Yo asigno un número a cada participante, meto en la tómbola y saco al azar 5 valores. En este caso yo obtengo por muestreo aleatorio simple. Obviamente esto ya no se hace así en la práctica. En la práctica hay softwares informáticos que son aleatorizadores. Entonces yo pongo la muestra, puedo poner los nombres de los participantes y automáticamente él va a asignar un valor a cada uno de los participantes y luego aleatoriza los valores. Y después obviamente yo tengo que ir buscando a qué persona pertenece cada valor. Y esto es muestreo aleatorio simple. Obviamente es un aleatorizador mediante software. O antes se hacía también el empleo de tablas de números aleatorios, que no las se usa porque eso realmente ya se quedó en la prehistoria, eso ya no se usa para nada. ¿Cuáles son las ventajas del muestreo aleatorio simple? Que hay una estimación exacta de la representatividad de la muestra. ¿Por qué hay una estimación exacta de la representatividad de la muestra? Porque todos tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra. Es decir, si en mi muestra tengo, qué sé yo, 10% de personas con capacidades especiales y en mi muestra solo hay el 5%, esto se debe al azar. Este cambio en la representatividad de la muestra está dado por el azar. Y obviamente, si está dado por el azar es muy exacto. Cualquier cosa que no esté dada por el azar es inexacta. ¿Está claro? En este caso, el azar es el que determina cuáles van a ser las personas incluidas. Obviamente, para este tipo de casos puedo ajustarlo de alguna manera u otra que ya vamos a ver después. Es sencillo y de fácil comprensión, ¿no es cierto? Fue sencillo para ustedes comprender que yo meto todos los números de una tómbola y luego saco al azar 5. Es lo mismo que hace esto, solo que obviamente ya informatizado, ¿no es cierto? ¿El cálculo es rápido? Sí, ¿por qué? Porque utiliza las medias y las varianzas para hacer esto. Entonces, y obviamente es full fácil calcular la media, ¿no es cierto? Esto ya vieron el semestre pasado. Y aparte de eso, solo tengo que clicar, los que estuvieron conmigo, solo el SPSS y ya me calcula automáticamente la media. Ahora tenemos otro tipo de muestreo probabilístico que es el muestreo estratificado. El muestreo estratificado es un muestreo a través del cual yo creo subgrupos en la muestra. ¿Para qué? Porque estos subgrupos o esta variable que agrupa los distintos valores de la muestra actúa como un factor de confusión. Entonces, yo tengo que ajustar esto, este tamaño de la muestra a los factores de confusión. ¿Por qué? Por ejemplo, un factor de confusión puede ser el sexo, por ejemplo, para alguna enfermedad. Es decir, las mujeres, por ejemplo, pueden tener más probabilidad de tener cierta enfermedad. Por ejemplo, que si yo me invento problemas de tiroides. En este caso, es un factor de confusión porque ya solo por el hecho de ser mujer ya tengo más riesgo de tener problemas de tiroides o nódulos tiroides. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hago? Este es un factor de confusión, ¿no es cierto? Porque si yo estudio, quiero hacer un estudio justo sobre eso y solo por el hecho de ser mujer ya tengo más riesgo, aquí ya me está sesgando los resultados, ¿no es cierto? Porque obviamente si mi muestra incluye más mujeres, el estudio también va a dar resultados sobreestimados, se llama sobreestimación del efecto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dividir en subgrupos. Entonces, divido, por ejemplo, por una variable de confusión, que en este caso es el sexo, y divido en dos grupos, hombres y mujeres. Y ahora sí, en cada uno de esos grupos, entonces yo estratifiqué por sexo, ¿no es cierto? Eso se llama estratificar por sexo. ¿Por qué? Porque separé a un grupo de hombres y luego por otro lado mujeres. Y ahora sí, en cada uno de esos grupos yo hago muestreo aleatorio simple. Hago muestreo aleatorio simple en un grupo de mujeres y muestreo aleatorio simple en un grupo de hombres. Y ahí sí obtengo una muestra representativa. ¿Para qué más me sirve esto? Imaginémonos que tengo una población que yo quiero hacer un estudio de diabetes y la mayoría de la población tiene entre 40 y 50 años. ¿Sí? Y luego obviamente los demás tienen más de 65, pero la mayoría de la población tiene entre 40 y 50 años. ¿Qué es lo que pasaría si yo hago muestreo aleatorio simple?
que si por ejemplo el 50 o el 60% de la población tiene entre 40 y 50 años y mi muestra me sale por todos los grupos de edad la misma cantidad de personas, aquí ya está mal hecho, ¿no es cierto? Ya no hay representatividad en la muestra. Entonces en este caso la edad es un factor de confusión. En este caso yo ajusto mi muestra por este factor de confusión y estratifico. Es decir, separo por edades. Entonces, pongo los mayores de 65 por un año y los de 40 a 50 años por otro lado. Entonces hago muestra aleatorio simple, primero por cada grupo etario y después ya obtengo la muestra. ¿Para qué se hace esto? Para tener representatividad de la muestra, porque si la mayoría tienen entre 40 y 50 años, la mayoría de mi muestra también tiene que tener entre 40 y 50 años la mayoría, es decir, el 50%. ¿Cómo yo puedo hacer para que exactamente me salga el 50% que tenga entre 40 y 50 años? Estratificando por edades, ¿no es cierto? Y ahí yo ya aleatorizo en cada estrato, hago una muestra aleatoria simple y así obtengo una muestra representativa. Pues para eso me sirve el muestreo estratificado. El muestreo por conglomerados es muy parecido y les voy a hacer confundir y por tanto no voy a explicar tampoco el muestreo por conglomerados, al igual que no expliqué el muestreo por bola de nieve, que es muy similar al de cuotas y les voy a confundir. Pero entiendan que el de conglomerados y el estratificado prácticamente tienen la misma lógica, solo que tiene unas connotaciones que lo hacen totalmente distintas, pero más o menos juega la misma lógica. Listo. Ahora también tenemos el muestreo sistemático, es otro tipo de muestreo probabilístico en el que interviene el azar. Este muestreo sistemático es simplemente yo de un número X de población, de muestra incluida, yo simplemente escojo, por ejemplo, al azar cualquier dato. Por ejemplo, yo tengo una base de datos y ustedes son los sujetos incluidos. Entonces yo escojo al azar un sujeto, por ejemplo, este participante. Entonces yo escojo ese número al azar, ¿no es cierto? Y de ese número yo sistemáticamente, ¿qué significa sistemáticamente? ¿Qué es sistemáticamente? Que sigo un proceso ordenado, eso es sistemático, un proceso ordenado y que ya está dicho, ¿no es cierto? Es un proceso que tiene un orden determinado y unos pasos que no se pueden saltar, eso es sistemático, ¿no es cierto? Entonces el muestreo sistemático es, yo escojo al azar un dato y después voy sumando sistemáticamente un valor, el que yo quiera, por ejemplo, 5, es decir, escojo este sujeto y luego cuento 1, 2, 3, 4, 5, él va a ser el siguiente que va a ser elegido y sigo, 1, 2, 3, 4, 5, el siguiente va a ser ella, 1, 2, 3, 4, 5, el siguiente va a ser ella, 1, 2, y así voy escogiendo los sujetos de la muestra sumando. ¿Qué es lo que hago yo para sacar los exámenes? Este es un tipo de muestreo aleatorio que utilizo yo para sacar las preguntas de los exámenes, porque yo tengo lo que hago es crear una base de preguntas, es decir, un cuestionario. Creo un cuestionario y obviamente todas las preguntas están en desorden. Desordeno todas las preguntas y después hago muestreo sistemático, es decir, cojo una pregunta al azar y le voy sumando 5 y creo el examen tipo 1A. Después cojo otro al azar y voy sumando 4, por ejemplo, y ya tengo el tipo B. Después, para el otro curso, igual, cojo un número al azar y le sumo 10 preguntas, por ejemplo, y ya obtengo el test tipo 2A y así sucesivamente. Este es un muestreo aleatorio, es un muestreo sistemático, es un muestreo que se utiliza para este tipo de cosas. Al ir sumando números, obviamente interviene el azar, porque obviamente como yo voy a coger un número al azar, yo puedo coger cualquier valor, ¿no es cierto? Simplemente cierro los ojos y hago así, y sale cualquier valor, ¿no es cierto? En este caso interviene el azar ya primerito, por eso es probabilístico. Después, ¿cómo más interviene el azar? Porque luego yo, en mi cabeza digo, sumo 5, entonces voy sumando 5 en 5, y obviamente, como están en desorden, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿no es cierto? Esa pregunta podría estar tranquilamente en otro lado y no ser elegida, entonces, por eso es probabilístico. Pero si ustedes piensan, aquí, realmente no es muy aleatorio, ¿no es cierto? Realmente no es muy aleatorio. Entonces, se considera una de las desventajas que es un método genuinamente no muy aleatorio del todo, es medio aleatorio, pero no es genuinamente aleatorio, por tanto, hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Porque realmente hay personas que dicen que no es un buen mecanismo para aleatorizar la muestra y otros que la defienden y otros que están en contra. Entonces,
Pero bueno, esta es una de las principales inconvenientes que algunos no consideran que realmente es aleatorio. Si la constante de muestreo está asociada con el fenómeno de interés, se pueden hallar estimaciones sesgadas. Por ejemplo, qué sé yo, justo cada 5 preguntas, yo en mi cuestionario, en mi banco de preguntas, puse una pregunta difícil. Y justo escogí la primera pregunta y sumo 5, entonces voy escogiendo solo preguntas difíciles. Aquí ya está sesgada la información, ¿no es cierto? Esto es lo que puede pasar, porque dicen que si la constante del muestreo está asociada al fenómeno de interés, que en este caso el fenómeno de interés ¿cuál es? Que todos los exámenes tengan el mismo tipo de dificultad, el mismo nivel de dificultad, ese es el fenómeno de interés, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si justo yo, cuando hice la base de datos, puse cada 5 preguntas una pregunta difícil? Cada 5 preguntas, y justo después, cuando yo voy a aleatorizar, justo voy sumando de 5 en 5 y justo voy escogiendo las preguntas más difíciles. En este caso ya estoy haciendo algo mal, ¿no es cierto? Que es sesgar la muestra. En este caso, ¿por qué? Porque el fenómeno de interés está inmiscuido en esa variable. Entonces aquí hay que tener cuidado. ¿Sí está claro esto? Y tenemos por último el muestreo polietápico. El muestreo polietápico, como su nombre indica, es un muestreo en múltiples etapas. En múltiples etapas. Por ejemplo, yo quiero averiguar la prevalencia de ansiedad en estudiantes universitarios de universidades públicas y privadas del Ecuador. Aquí yo puedo hacer un muestreo polietápico en varias etapas. En una primera etapa yo puedo incluir solo las universidades. Incluye solo los nombres de las universidades. Pongo nombres de las universidades, creo una base de datos solo con los nombres y meto en el software estadístico y hago muestreo aleatorio simple. Entonces en la primera etapa yo aleatoricé las universidades, ¿no es cierto? Imaginémonos que fueron incluidas la Universidad Técnica de Ambato, la Politécnica del Litoral y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en este caso ya solo tengo ciertas universidades que van a ser incluidas, ¿no es cierto? Y en una segunda etapa lo que puedo hacer es aleatorizar los estudiantes de las universidades que fueron seleccionadas previamente. Entonces en la primera etapa yo aleatorizo las universidades y en una segunda etapa lo que hago de esas universidades que fueron seleccionadas, aleatorizar los estudiantes. Y al final yo obtengo una muestra aleatoria, ¿no es cierto? Una muestra probabilística, que fue hecha por un muestreo polietápico. ¿Sí? Entonces, lo primero es dividir a una población en distintos grupos excluyentes entre sí. Por supuesto, yo divido a la población en distintos grupos excluyentes entre sí. Si tú estudias obviamente en unidades ya no vas a estudiar en la católica, por ejemplo. Puede haber excepciones obviamente. Si hay estudiantes de la San Pancho ya no estudian en la central. Si estudian en la central, ahí sí ya no van a estudiar en ninguna otra universidad pública porque no se puede hacer 2 carreras a la vez, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces son excluyentes entre sí los grupos. Pues aleatorizo yo estos grupos. Después en una segunda etapa, a los sujetos incluidos en estos grupos, aleatorizo solo a los sujetos incluidos en estos grupos. Entonces en la segunda etapa ya aleatorizo a los estudiantes universitarios. ¿Está claro? Yo puedo hacer esto en más etapas, por supuesto. Por ejemplo, yo quiero averiguar, quiero hacer un estudio por grupos etarios. Entonces en primer lugar aleatorizaré los grupos etarios para seleccionar primero los grupos etarios. Después puedo aleatorizar dentro de esos grupos etarios, hacer grupos más pequeños, es decir, ir de 2 años en 2 años, por ejemplo, y después de esos ya hacer un muestreo aleatorio simple con los participantes. Y al final hice en 3 etapas, ¿no es cierto? Entonces depende del tipo de estudio. Listo, ahora hay que diferenciar entre estadísticos, parámetros y estimadores. ¿Sí? ¿Saben cuál es la diferencia? Un estadístico es cualquier medida que se utilice para describir una característica o un atributo de una muestra. Entonces ya hemos visto nosotros múltiples estadísticos, ¿no es cierto? La media, la desviación son estadísticos. ¿Por qué? Porque estos datos se obtienen de la muestra, ¿no es cierto? Los datos yo obtengo de la muestra y como los datos son de la muestra, por tanto los estadísticos también son de la muestra, ¿no es cierto? La media, la desviación típica, todo eso es de la muestra. Entonces, un estadístico es cualquier medida que se utilice para describir cualquier característica o atributo de una muestra. En este caso, la media, la desviación típica son para la muestra, ¿no es cierto? Listo. Está ahí de hecho. Ya. Cuando el estadístico se calcula para extrapolar esa característica a la población, es decir, para hacer inferencia estadística sobre la misma, se denomina estimador. Entonces, aquí vamos a tener un ejemplo. Si yo saco la media muestral, era esta, ¿no es cierto? ¿Sí o no?
Eso era la media muestral. Listo. Entonces la media muestral es un parámetro o un estimador. Ninguna, un estadístico, ¿no es cierto? Un estadístico. Esto es un estadístico. ¿Por qué? Porque es una medida de resumen que se utiliza para resumir datos de una muestra, ¿no es cierto? En este caso es un estadístico. Ahora, listo. Ahora, tengo otro símbolo, en este caso es la media poblacional, que se denomina con la letra mu. En este caso, ¿este es un estadístico o es un estimador? Estimador. ¿Por qué es estimador? Porque está resumiendo una característica a nivel poblacional. En este caso es estimador. Entonces lo que dice ahí, cuando el estadístico se calcula para extrapolar esa característica a la población, es decir, para hacer inferencia estadística, se denomina estimador. Entonces, el estadístico es lo mismo que el estimador, pero el estadístico se utiliza para la muestra y el estimador para la población. Por eso es estimador, porque yo solo a través de datos muestrales voy a hacer una estimación de lo que ocurre en la realidad en mi población. Y el parámetro es exactamente lo mismo que un estadístico, pero hace referencia a la población. Entonces, vamos a ver el siguiente cuadro. Los estadísticos estimadores son valores para la muestra. El primero, el estadístico, por ejemplo, la media. En este caso yo calculo la media poblacional, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Puedo calcular otra cosa. Hay otros estadísticos, por supuesto. Por ejemplo, la prevalencia. Y puedo calcular la prevalencia de desnutrición en mi muestra. Y esto es un estadístico, ¿no es cierto? Ahora, si yo quiero hacer inferencia estadística de esa prevalencia, es decir, yo digo que la prevalencia de desnutrición en niños ecuatorianos menores de 5 años es del 25%, ya se convierte este estadístico en un... ¿En qué? En un estimador, ¿no es cierto? Listo. Ahora, si yo quiero calcular el valor real de la desnutrición en Ecuador, tendría que coger datos poblacionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, los que hacen esto son, por ejemplo, las encuestas que hace el INEC, por ejemplo, que utiliza muestras tan grandes que se consideran poblacionales. En este caso me da parámetros. Entonces, los parámetros son poblacionales y los estimadores y estadísticos son muestrales. ¿Cuál es la diferencia entre un estimador y un estadístico? Que el estadístico sirve para describir cosas de la muestra y el estimador sirve para hacer inferencia estadística de los valores que sacamos de la muestra a la población. Y el parámetro, en cambio, son valores puramente poblacionales. ¿Está claro? Entonces, tal que así, tenemos nosotros parámetros poblacionales y estadísticos o estimadores muestrales, ¿cierto? Pues tenemos un parámetro poblacional, por ejemplo, N, que era el tamaño de la población, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Mu, que era la media poblacional, así se representa la varianza poblacional, que obviamente es con la letra phi, si no me equivoco, y como la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, simplemente la raíz cuadrada de phi al cuadrado es phi, ¿no es cierto? Proporción se utiliza para datos poblacionales el número pi y para correlación p en datos poblacionales. Ahora en datos muestrales se utilizan estadísticos, ¿no es cierto? Ya no parámetros. ¿Cuáles estadísticos? N, que es el tamaño de la muestra, X, con una rayita Y, que es la media muestral, y lo que vimos el semestre pasado, ¿no es cierto? La varianza, que es S al cuadrado, y la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y por tanto es S, P, que es la proporción, que así se dice a nivel muestral. Miren cómo cambia aquí. No es la misma letra, este es del alfabeto griego y este es del alfabeto romano. ¿Qué alfabeto usamos nosotros? O sea, no saben ni lo que están hablando. Y este que es R, que es para correlación muestral, por tanto nosotros vamos a ver, no, ustedes ya deben haber visto el coeficiente de correlación de Pearson, que es representado con la letra R minúscula, ¿no es cierto? Porque son datos muestrales. Listo. Entonces, ¿cómo se distribuyen los estadísticos de muestreo? Yo tengo que obviamente saber necesitaba saber yo siempre datos previos, ¿no es cierto? Conocer datos previos para calcular la muestra.
Uno de estos datos previos que yo tengo que saber es el error estándar de la media muestral y el error estándar de una proporción. Eso es lo que tengo que averiguar. Esto obviamente no lo vamos a ver porque es muy matemático, entonces, pero tienen que saber que obviamente estos parámetros se utilizan para saber la distribución de los estadísticos en el muestreo. El tamaño de la muestra, actualmente se utilizan tanto calculadoras del tamaño muestral como paquetes estadísticos. Ya no se utiliza la fórmula que vimos, ya lo hace automáticamente un programa estadístico. ¿Sí? Ya vamos a ver, sobre todo la mayoría son aplicaciones o incluso podemos encontrar software estadísticos online. Es necesario que sepamos qué valores debemos introducir en estos aplicativos para poder calcular el tamaño de la muestra adecuado a nuestros objetivos. Entonces, ¿qué datos yo necesito para conocer el tamaño muestral? En primer lugar, el nivel de confianza. ¿Qué es el nivel de confianza? 1 menos el error alfa. ¿Qué es el error alfa? ¿Qué es el error? Esto vieron el semestre pasado. ¿Qué es el error alfa? El error alfa es el error alfa es el error máximo que yo estoy dispuesto a aceptar, que por lo general es 0.05. Es decir, 1 menos el error alfa es 0.95, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el error alfa casi siempre es, bueno, depende del estudio. Ahí nos va a pedir si nosotros queremos un error alfa de 0.05 o de 0.01. Es decir, cuando yo tengo un error alfa de 0.05 significa que el error máximo que estoy dispuesto a aceptar es del 5%. Si yo tengo un error alfa de 0.01 significa que el error máximo que estoy dispuesto a aceptar es del 1%. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo a mí me sale que la prevalencia de desnutrición en niños ecuatorianos es del 25% con una P menor a 0.05. ¿Qué significa esto? Que con una probabilidad de estar equivocado menor al 5%, yo digo que la prevalencia de desnutrición en niños ecuatorianos es del 25%. Cuando yo tengo errores alfa menores de 0.01, significa que yo con una probabilidad menor al 1% de equivocarme, digo que el 25% de los ecuatorianos tiene una prevalencia de desnutrición del 25%. ¿Está claro lo que es el error alfa? Es que todas las estimaciones tienen error, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajo con muestras. Entonces, cuando yo trabajo con muestras, siempre va a haber un error cuando yo extrapolo los resultados, ¿no es cierto? Yo voy a tener la probabilidad de equivocarme. ¿Qué quiere decir la probabilidad de equivocarse? La probabilidad de equivocarme quiere decir que puede ser que esos resultados se deban al azar y no sean valores reales. Sí, puede ser que esos resultados... De hecho, es lo que pasó en un estudio sobre las vacunas y el autismo. La muestra estaba tan mal hecha que al final dio que las personas que tenían una vacuna tetravalente determinada, las mamás que habían sido vacunadas con esta vacuna tenían niños con autismo. Entonces empezó a publicar que sí, que esa vacuna causaba autismo, cuando realmente lo que pasó fue esto, que realmente estos resultados se debían al azar y no a la realidad. Entonces todos los resultados siempre tienen un margen de error, es decir, una probabilidad de que esos resultados estén equivocados. ¿Cuánto es la probabilidad máxima de estar equivocado que nosotros estamos dispuestos a aceptar? El 5%. Para términos didácticos y para términos prácticos, el 5%. En estudios ya muy complejos y de mucha relevancia, tienen P's menores a 0.01, es decir, el error alfa es 0.01. Eso quiere decir que ellos sacan conclusiones con una probabilidad de estar equivocados menor al 1%, es decir, tienen un 99% de seguridad cuando dicen eso, cualquier conclusión que sacan. Entonces, en primer lugar, el nivel de confianza. ¿Cuánto es el nivel de confianza? 1 menos el error alfa, por lo general, el error alfa es 0.05, por tanto, el nivel de confianza es de 95%. Si yo tengo un error alfa menor a 0.01, ya el nivel de confianza ya no va a ser del 95%, sino del 99%. ¿Qué es el nivel de confianza, por tanto? El nivel de certeza que yo tengo o el nivel de fiabilidad que yo tengo cuando saco una conclusión. Es decir, si yo tengo un error alfa menor a 0.01, cuando yo digo que la prevalencia de conclusión es del 25%, significa que yo tengo una confianza del 99% para decir
que realmente eso es verdad. Es decir, hay un 99% de probabilidades de que esa conclusión sea real y no se deba al azar. Entonces, mientras el nivel de confianza sea superior, mucho mejor, y mientras el error alfa sea menor, mucho mejor. ¿Vale? ¿Qué datos además tenemos que conocer también? La precisión con la que queremos nosotros conocer el parámetro poblacional. ¿Cuál es la precisión que nosotros, con la que nosotros queremos conocer el parámetro poblacional? Por lo general, la precisión siempre tiene que ser del 95%, ¿sí? Mayor al 95%. ¿Para qué? Para que solo tenga un 5% de probabilidad de estar equivocado cuando yo digo el parámetro exacto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sé la precisión? Con el intervalo de confianza. Sé la precisión. Por ejemplo, con un intervalo de confianza del 95%, yo puedo decir que la prevalencia de desnutrición es del 25%, con un intervalo de confianza del 95%, y que la desnutrición realmente está entre el 15 y el 30%. Esto ustedes van a ver así en estudios. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que en mi estudio la prevalencia de desnutrición fue del 25%, en el mundo real, es decir, en la población de referencia, es decir, a nivel de todo el Ecuador, el valor real de la prevalencia de desnutrición está entre el 15 y el 30%. Es decir, no es 25% exactamente, porque yo no puedo sacar conclusiones exactas con una muestra, siempre saco intervalos, es decir, el rango en el que se encuentra el valor real. Quiere decir que el valor real en la población ecuatoriana de la prevalencia de desnutrición puede ser 20, puede ser 15, puede ser 17, puede ser 25, puede ser 29, no lo sé. Solo sé que está entre el 15 y el 30%. Esto es mucho menos preciso que si yo pusiera esto. Esto es mucho más preciso. ¿Por qué es mucho más preciso? Porque aquí yo ya tengo el valor mucho más exacto, ¿no es cierto? Me dice que el valor real en la población de la prevalencia de desnutrición está entre el 22 y el 27%. Puede ser 23, puede ser 24, puede ser 25, puede ser 26 o puede ser 27, ¿no es cierto? Y en este caso es mucho más preciso, ¿sí o no? Entonces, en este caso eso se refiere a la precisión del parámetro cuando yo hago la inferencia estadística. ¿Qué más? Y obviamente tener una idea del parámetro aproximado en la población. Este dato se obtiene siempre a partir de experiencia previa. ¿Qué es lo que les había dicho yo? Siempre tengo que averiguar datos de experiencias previas. Si yo quiero calcular la prevalencia de desnutrición, tengo que ver si ya se han hecho estudios en Ecuador de la prevalencia de desnutrición y utilizar este parámetro para poner una fórmula. Si no tengo, me tengo que imaginar el peor de las situaciones, ¿no es cierto? ¿Cuál es el peor de las situaciones? El 50%. En caso de no tener dicha información, se utiliza valor de P igual a 0.5, que es lo mismo que el 50%. ¿Está claro? Entonces este es el peor de los casos. Siempre tengo que imaginarme la peor de las situaciones, que es que la prevalencia de algo sea el 50%. Esa es la peor de la situación, el peor de los escenarios. ¿Alguna duda? Listo, ahora vamos a ir a la calculadora. Voy a acceder a la calculadora a través del internet para que vean cómo yo puedo calcular datos muestrados. ¿Qué puede mandar a la mañana? Sí, Gracias. vamos al Firefox y pongo aquí calculadora muestral. Déjenme ver si hay así. Bien, aquí tengo distintas calculadoras muestrales. En este caso voy a utilizar la calculadora muestral Grango, que es una de las calculadoras muestrales más aceptadas en el ámbito científico. En este caso, sale error. No, pues sale. Listo, entonces accedo a la calculadora muestral que está en línea y ahí me va a pedir los parámetros que habíamos visto.
Atiendan, por favor. Ya, en este caso es una aplicación, entonces tengo que descargar esa aplicación. Bueno, también hay online de Finger. Veamos esto. Ya, en este caso. Veamos esto. Miren, aquí me explico. Pasos para la calculadora. Selecciona el nivel de confianza que quieres obtener. El más común es el 95%. Habíamos visto que el nivel de confianza es 1 menos del error alfa. ¿Cuánto es el error alfa? El 5%, ¿no es cierto? Por tanto, 1 menos del error alfa, 95%. Si yo quiero más precisión en mis resultados, 99% es lo que tengo que poner. Luego me dice, introduce el porcentaje de margen de error que quieres para tu estudio. El más común es el 5%. Depende de, obviamente, lo que haya puesto en el nivel de confianza, ¿no es cierto? Si yo puse en el nivel de confianza 99, ¿cuál es el porcentaje de margen de error? 1%. Si yo puse 95, ¿cuál es el porcentaje de margen de error? 5%, ¿no es cierto? Anota la población total de tu universo. Pues habíamos dicho que puede ser población finita y población infinita. Población infinita, cuando yo no conozco el tamaño real de la población. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio en pacientes que viven con VIH. En este caso, es imposible saber la cantidad exacta de pacientes que viven con VIH en Ecuador porque la mayoría no están diagnosticados. En este caso, que es una población infinita porque no conozco. Si quiero hacer un estudio aquí en la universidad, es una población finita. ¿Por qué? Porque yo conozco exactamente el número de participantes, exacto. En este caso es una población finita. Y simplemente doy a calcular muestra. En este caso está aquí, ¿se acuerdan de estas letritas? Z es el nivel de confianza. Z es el nivel de confianza. P es la prevalencia, es decir, el estimador que me da para la proporción de lo que sea que quiera calcular. En este caso me pone 0.5 porque está imaginándose el peor de los escenarios, ¿no es cierto? Que era el 50%. Listo. Entonces, vamos a la calculadora muestral. No sé dónde está. Y pongo simplemente esos datos. Ya miren, esta era la fórmula que yo les había enseñado y aquí está explicado igual a través del nivel de confianza, que es el margen de error, cuál es el tamaño de la población, cuándo se considera una población finita y cuándo se considera una población infinita. Ya miren, aquí tengo esto. Esto es una calculadora muy simple y sencilla. Hay otras calculadoras que tienen otros múltiples estadísticos que son incluidos y que van a dar más precisión a la muestra. En este caso vamos a utilizar esta sencilla. Margen de error, ¿cuánto quiero que sea el margen de error en mi estimación? 5%. ¿Puedo poner menos? Por supuesto, lo ideal es 5%. El nivel de confianza, como es un estudio que ustedes están aprendiendo y obviamente puede pasar que si pongo un margen de error muy pequeño, después el resultado no va a ser el que esperamos, entonces pongamos 95%. Tamaño de la población, imaginémonos que son 3.000 personas que estudian en la UNIAN, calcular. Mire, con un margen de error del 5%, un nivel de confianza del 95% y sabiendo que la población es exactamente 3.000 personas, el tamaño de la muestra es 341. Este es el tamaño muestral mínimo calculado. El tamaño muestral mínimo calculado tiene que ser igual al tamaño muestral mínimo incluido. ¿Sí o no? No. Entonces, ¿cuánto sería el tamaño muestral mínimo incluido realmente en esto? 341 más 34.1, que es 35 en este
caso tengo que ir a 72, más 35, ¿no es cierto? Que me daría 376. Ese sería el tamaño muestral mínimo incluido. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda con esto? Obviamente esto ya lo hacen directamente como ven, software estadísticos, y no hace falta que ustedes anden haciendo la fórmula. Sí que es un poco complejo de aplicar. Aquí me dice N el tamaño de la muestra, Z nivel de confianza deseado, P proporción, la Q es la población sin característica deseada, E es el nivel de error que estoy dispuesto a cometer, que es el error alfa, y N es el tamaño de la población. Todo esto operativizado aquí, 341. ¿Está comprendido? Saquen una hoja. Tienen 10 minutos para dispersarse.